¿Y si te dijera que el mayor enemigo de la humanidad en Castlevania no fue consumido por la maldad, sino moldeado por algo mucho más trágico? En el corazón de esta saga existe un hombre que fue olvidado por la luz y abrazado por las sombras. Matthias Cronqvist no era un simple estratega de guerra. Era una mente brillante en tiempos de oscuridad, donde la fe ciega y la ignorancia quemaban todo lo que era diferente. Junto a Leon Belmont, formaba un vínculo inquebrantable: fuerza e inteligencia, acero y razón. Pero había algo, o alguien, que le daba sentido a su existencia. Hasta que todo cambió. Algo ocurrió. Algo que rompió a un hombre que parecía irrompible. Y de ese abismo no nació un villano, sino una leyenda. Si tú también crees que los mayores monstruos alguna vez fueron los más humanos, dale like ahora y suscríbete al canal. Porque hoy no solo vas a escuchar una historia, vas a sumergirte en una tragedia olvidada y descubrir por qué Valaquia nunca volvió a ser la misma. El fin de una guerra y el comienzo de otra. El sol aún amanecía en tonos dorados cuando Matthias Cronqvist regresó del campo de batalla. El polvo de las cruzadas aún cubría su armadura, y el olor a sangre y hierro impregnaba su cuerpo. Había ganado, una vez más, pero no sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Al llegar a casa, en lugar de aplausos y promesas, recibió el silencio y la noticia que rompería su alma. Elisabetta, su esposa, había muerto. No hubo enemigo que vencer, espada que blandir, ni plan capaz de impedir ese desenlace. Matthias, el estratega genial, el maestro de la táctica y la previsión, estaba impotente ante la muerte. Por primera vez, su razón no ofrecía salida. Por primera vez, todo lo que amaba había sido arrebatado por fuerzas invisibles e incontrolables. Sus amigos celebraban victorias militares. Él cavaba una tumba. Leon, su compañero de armas, intentó consolarlo, pero la amistad, por leal que fuera, no lograba llenar el vacío dejado por Elisabetta. Matthias, antes altivo y orgulloso, ahora era solo silencio, mirada fija en la nada, alma perdida en el duelo. La guerra externa había terminado, pero nacía una guerra interna. Una guerra que él libraría solo, contra un enemigo invisible, silencioso y cruel: la propia existencia. Y allí, en ese momento, surgió la pregunta que perseguiría a Matthias para siempre. ¿Por qué luchar por el mundo, si el mundo quitó lo único que le daba sentido? Elisabetta no era solo su esposa, era el lazo que conectaba a Matthias con lo que quedaba de humanidad. Cuando las noches en la guerra se volvían insoportables, era el sonido de su voz en recuerdos lo que lo mantenía cuerdo. Cuando la sangre empañaba su pensamiento, ella lo hacía recordar que aún existía belleza en el mundo. Era su brújula, su promesa de que, tras el dolor, todavía habría paz. Matthias no era un hombre débil. Al contrario, era temido por sus enemigos y respetado por los más grandes líderes militares de la época. Pero en su interior existía una fragilidad que solo Elisabetta conocía. Un dolor no sanado de la infancia, un miedo profundo al abandono. Cuando ella partió, no fue solo un duelo, fue el colapso de todo su sistema emocional. Rebuscó cartas, buscó señales, intentó encontrar una razón, una explicación lógica, como si la pérdida fuera un rompecabezas por resolver. Pero no encontró respuesta. Y cuanto más intentaba racionalizar la muerte, más se hundía en la negación. Sus días se volvieron repetición. Un cuerpo presente, pero un alma ausente. La imagen de Elisabetta aparecía en sueños y pesadillas. A veces ella lo llamaba, otras lo acusaba. En todas las versiones, despertaba sudando frío, con el sabor de la impotencia en la boca, como un genio condenado a no comprender su propio dolor. Matthias
percibió que el mundo que conocía había muerto con ella. La justicia divina en la que creía se volvió una burla. Y la fe fue enterrada junto al cuerpo de su amada. Matías siempre creyó que el sufrimiento tenía propósito. Durante las guerras, veía morir a sus compañeros y se decía que formaba parte de un plan superior, que habría recompensa por el sacrificio, consuelo por el dolor. Pero cuando Elisabetta murió, Dios guardó silencio. Ninguna señal, ninguna respuesta, solo vacío. La revuelta no vino de inmediato. Llegó el silencio. Un silencio torturante, donde el tiempo parecía estancarse. Las campanas de la iglesia que antes lo confortaban, ahora sonaban a burla. Las oraciones, antes refugio, se volvieron insulto. Sentía haber sido traicionado por una entidad que prometió proteger a los que aman. ¿Por qué un Dios que predica amor permite que el amor verdadero muera sin razón? Esa pregunta corroía a Matías como veneno lento. Ya no podía escuchar sermones, ni pasear por catedrales sin sentir náuseas. Dios se había convertido en un ausente, un juez invisible que abandona a sus fieles en el peor momento. Matías comenzó a estudiar textos prohibidos, manuscritos antiguos, tratados de alquimia y filosofía olvidada. Buscaba un patrón, un ciclo oculto, algo que llenara el silencio que Dios dejó. En esa búsqueda, no halló respuestas, pero halló poder. Un poder que no prometía consuelo, pero ofrecía control. Y así, el hombre de fe comenzó a transformarse en un hombre de ciencia oscura, y, eventualmente, en algo que ningún Dios aceptaría. Si esta historia ya te atrapó hasta aquí, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo la forma en que ves Castlevania. Dale like ahora y suscríbete, no solo para apoyar, sino porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que casi nadie conoce. Al volver su atención a la alquimia, Matías no buscaba solo ciencia, buscaba un lenguaje que le diera control sobre el caos. La alquimia prometía lo que la fe no pudo otorgar: transmutación, la capacidad de convertir dolor en poder, pérdida en eternidad, muerte en nueva vida. Y eso lo fascinaba profundamente. Estudiaba día y noche, revolviendo libros que muchos llamarían profanos. Aprendía a manipular materia, energía, esencia. Pero, por encima de todo, aprendía a manipular símbolos, arquetipos, ideas. La piedra filosofal dejó de ser mito. Se convirtió en objetivo, un camino de negación a la muerte. En la alquimia había 3 fases simbólicas: nigredo, la oscuridad; albedo, la purificación; y rubedo, la iluminación o sangre. Matías se reconoció en cada etapa. Estaba en la nigredo, la fase de descomposición, pero quería alcanzar la rubedo, el renacimiento como ser completo, eterno e invulnerable. Fue entonces cuando empezó a ver el cuerpo como prisión. La carne se pudría, los sentimientos traicionaban, pero el espíritu podía refinarse, elevarse, no con plegarias, sino con poder. Y así, poco a poco, Matías dejó de buscar sentido a su dolor y comenzó a buscar superar la condición humana. La alquimia dejó de ser herramienta y se transformó en destino. Y, al mismo tiempo, empezó a sembrar en su mente la idea de que la pérdida de Elisabetta no era el fin, era el inicio de una nueva forma de existencia. Walter Bernhard era temido, repulsivo y cruel. Pero a los ojos de Matías era algo más, una advertencia. Un vistazo de lo que podría convertirse si cruzaba los límites que la alquimia y la razón le marcaban. Walter había abrazado la inmortalidad, pero había perdido toda humanidad. Su existencia se reducía al placer de jugar con la vida ajena. Era un depredador que había olvidado por qué cazaba. Matías observó eso con fascinación y repulsión. Walter era una aberración, pero también una oportunidad. Su castillo sombrío, sus piedras mágicas, su sed de juegos mortales. Todo eso era tablero. ¿Y Walter?
una pieza. Matías comprendió que, si manipulaba los elementos correctos, podría derrotar a Walter sin blandir una espada. Y así lo hizo. Alimentó a León con verdades a medias, con pistas cuidadosamente seleccionadas. No mintió. Arquitectó. Sabía que su amigo, impulsado por el amor, haría todo para salvar a Sara. Y que Rinaldo, atormentado por su propia pena, ayudaría sin dudar. Walter creía que jugaba con humanos frágiles, cuando en realidad era guiado por alguien mucho más frío y brillante. Pero lo más inquietante es que Matías se veía reflejado en Walter. La soledad, el desprecio por la fragilidad humana, la arrogancia de desafiar a la muerte. Eran semejantes. La diferencia era que Matías aún creía tener un propósito. Walter era el reflejo degenerado de lo que él podría volverse. Y, quizás, irremediablemente se volvería. Y fue eso lo que lo impulsó a decidir. Walter debía morir. No solo como pieza del plan, sino como símbolo. Al destruirlo a manos de Leon, Matías limpiaba el espejo y preparaba su propio trono. Leon siempre creyó que Matías era su ancla, su norte moral. Lucharon juntos, sobrevivieron juntos, sangraron por los mismos ideales. Pero tras el semblante abatido y la mirada perdida, Matías ya era otra cosa. Sus palabras seguían siendo suaves, sus gestos, contenidos, pero ahora impregnados de veneno intencionado. Cuando le dijo a León que Sara había sido secuestrada por un vampiro, habló con tono de desesperación. Al revelar la existencia de la noche eterna, fingió sorpresa. Cada movimiento, cada palabra, estaba calculada. El viejo estratega renacía, no para proteger, sino para guiar, como si condujera piezas en un tablero invisible. Lo más cruel es que todo lo que decía era verdad, solo que no toda la verdad. Ocultó que sabía de la existencia de la piedra de ébano, que conocía los poderes ocultos del castillo, que comprendía, mejor que nadie, el valor simbólico del sacrificio de Sara. Pero dejó que Leon lo descubriera por su cuenta, en el momento justo, en el camino trazado. Rinaldo, en cambio, era un riesgo mayor. Como alquimista, podía sospechar, pero Matías confiaba en algo más fuerte que la inteligencia de Rinaldo: su sed de venganza. Bastaba activar ese dolor y se volvería un aliado ciego, dispuesto a todo para destruir a Walter. Incluso ofrecía el chicote de la alquimia. El plan de Matías no fue construido en semanas. Fue la arquitectura emocional de cada personaje. No controlaba solo acciones, controlaba destinos. Y nadie, ni siquiera Leon, se dio cuenta de que estaban siendo protagonistas de una tragedia escrita por un hombre que lo había perdido todo, excepto su genialidad. La transición no estuvo marcada por relámpagos ni gritos de dolor. No hubo rituales teatrales ni pactos visibles. El nacimiento de Drácula fue un proceso silencioso y casi filosófico, como si Matías, en un día cualquiera, simplemente dejara de creer en todo lo que lo mantenía humano. Cuando Walter cayó y su alma fue absorbida, Matías observó como quien recoge una flor. Hubo una frialdad absoluta en ese gesto. No fue venganza, fue cálculo. Con ese acto, asumía el control del poder que Walter jamás supo usar. Pero, más aún, sellaba su destino con una convicción: Dios falló. Él haría las cosas mejor. La fe, que antes sustentaba su lucha, ahora era una burla cruel. El cielo, un teatro de mentiras. Y la moral, una invención de los débiles para justificar el dolor. Matías no solo renegó de Dios, lo declaró culpable. Y al asumir ese juicio, también reclamó el derecho de moldear el mundo según su visión. El nombre Drácula aún no se pronunciaba, pero ya latía en su espíritu. Era la suma de toda pérdida, de todo desprecio, de la inteligencia usada como arma contra el destino. No había más espacio para humanidad, solo propósito, solo eternidad. Y así, el hombre que fue el más leal de los caballeros, murió. En su lugar emergió algo nuevo, un señor de la noche, un hereje coronado por su propio sufrimiento.
Todo monstruo tiene un origen, pero el de Matías no surgió con furia ciega. Surgió con lucidez. Una lucidez fría, meticulosa, peligrosa. No se quebró de golpe. Se reconstruyó con otro propósito, pieza por pieza, hasta convertirse en algo nuevo, algo que ni él mismo reconocería tiempo atrás. La rabia llegó, sí, pero refinada, sin gritos, sin destrucción gratuita. Llegó en forma de preguntas afiladas, lecturas secretas, planes silenciosos. Mientras todos creían que aún sufría, Matías ya había empezado a reescribir su rol en el mundo. No como héroe, ni como siervo de Dios, sino como señor de su propio destino. El amor que sentía por Elisabetta no murió, fue corrompido. Se transformó en un impulso absoluto de impedir la muerte, de vencer al tiempo, de no volver a ser vulnerable. Y si eso implicaba desafiar al mismo Dios que la llevó, así sería. Si la inmortalidad era el precio, la pagaría. Los que lo rodeaban, incluso los más cercanos, no percibieron el cambio. Quizás porque el proceso fue demasiado silencioso. El monstruo no aparece de la noche a la mañana. Susurra, se oculta, se moldea al dolor, hasta que un día ya no puede detenerse. Matías no se volvió Drácula por elección instantánea. Se convirtió en Drácula porque, tras perderlo todo, descubrió que podía ser cualquier cosa. Y entre ser un siervo fiel y un dios maldito, eligió nunca volver a sangrar. Demuestra que valoras las narrativas profundas. Deja tu like ahora. Y si quieres seguir explorando los secretos oscuros de Castlevania y otras leyendas olvidadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, las sombras siempre tienen algo que revelar.